en Ciencias, y quien les habla, Diego González, ingeniero en telecomunicaciones. Vamos a estar un poco presentando hoy. Ambos somos data scientists o científicos de datos, como nos quieren llamar, dentro del estudio de inteligencia artificial de Globant. Entonces, un poco lo que queríamos barrer hoy con ustedes era qué es esta estructura del estudio de inteligencia artificial dentro de Globant y un poco cuál es su propósito. Después entrar un poco más en los actores que tiene ese estudio, que son los data scientists, tratando de armar una suerte de definición y cuáles son las competencias necesarias con un poco un foco de lo que Globant busca. Y después entrar un poco más en detalle en detalle de cuáles son los casos de éxitos con los distintos clientes que tenemos que también abarcan distintas industrias. Entonces, primero que nada, hacer como una suerte de introducción de esta estructura organizacional que tiene Globant y qué es un poco este AI Studio que nosotros tenemos. Entonces, Globant en sí, la organización no está separada como en áreas, por así decirlo, que es como una estructura más convencional, sino que tiene como estas pequeñas unidades donde lo que se busca dentro de cada unidad es tener innovación y permitir el desarrollo y mejorar determinadas experiencias en determinadas tecnologías emergentes que hay. La inteligencia artificial es una de ellas, entonces en realidad es como que se forma un estudio a medida que van surgiendo estas distintas tecnologías emergentes, donde se intenta mejorar y desarrollar ese tipo de tecnología. ¿Qué es lo que pasa después? Esto es como una organización interna de Globant. ¿Qué es lo que pasa después cuando se va contra el cliente? Que en realidad van a haber perfiles o personas de estos distintos estudios, por así decirlos, que se forman para armar determinado proyecto. Entonces vos en un proyecto no es que vas a tener 10 personas del estudio de inteligencia artificial, sino que seguramente tengas una o dos de los distintos estudios que son los que te ayudan después a poder tener determinado producto o servicio o lo que se esté realizando para el cliente, poder sacarlo adelante. Entonces, con las distintas expertices en estas distintas tecnologías para poder llevarlo a cabo. Entonces, enfocándonos más en, bueno, el estudio que nosotros tenemos de inteligencia artificial, qué es lo que busca, y bueno, como lo veníamos diciendo recién ahí, es tratar de aprovechar toda esta tecnología emergente que hay de la inteligencia artificial para poder ir un poquito más allá de lo que habitualmente se ve con los datos y la automatización, tratando de aplicar estas tecnologías de vanguardia, por así decirlo, como el deep learning, como NLP, como estas distintas técnicas que se ofrecen hoy en día y que están en boca de todos para poder, sobre todo, tratar de mejorar la toma de decisiones o complementar lo que ya hoy en día se hace con un poco más de información y darle un valor agregado en eso. Entonces, ¿cómo es que se lleva adelante en el conjunto con el cliente? Está como esa ecuación que pueden ver ahí arriba, que es un poco, nosotros ponemos el expertise en esa tecnología, que vendría a ser todo lo que involucra el machine learning y los algoritmos, y después en conjunto con el conocimiento del dominio que tenga el cliente, dependiendo de la industria en la que esté, y también con la información con la que tiene y que pueda acceder, se comienza como este proceso que tiene como tres partes, que es la evaluación, la validación, a, hasta llegar al desarrollo de ese producto. Entonces, en la evaluación lo que se busca hacer es tratar de dar en la tecla con cuál es el problema y tratar de co-crear en conjunto con el cliente una solución que sea la correcta para lo que se está buscando. Después lo que se busca también es la validación de ese tipo de solución que se implementó para poder ver si hay una cierta disponibilidad de información, si es escalable dentro de esa empresa la solución que se trata de implementar. Y después, obviamente, el pasaje al desarrollo de ese producto o servicio o mejora, que es después es ya el trabajo en sí del desarrollo de esa solución. Entonces, dentro de todo eso hay como un marco de distintas herramientas, plataformas, lenguajes de programación, también integración en todo lo que es el mundo NLP, que acá podemos ver cuáles son las distintas herramientas que se usan. Obviamente no todas las personas dentro del estudio manejan todas estas cosas, pero sí hay dentro del estudio un desarrollo donde se genera el expertise en todo, entonces después uno puede consultar e ir mejorando en determinadas cosas teniendo personas referentes que puedan llevar adelante. Y además, obviamente, están lo que requiere el cliente muchas veces, que es en qué plataforma se utiliza, si va a haber un servidor para ese determinado producto o desarrollo, si ese desarrollo se va a realizar en la nube, si hay que usar AWS, Azure, Google Cloud Platform, lo que sea. O sea,
hay como que esas distintas herramientas. Y después yendo a las librerías, por así decirlo, que se utilizan en el día a día, en el manejo del data scientist, como pueden ser en el caso, por ejemplo, de Computer Vision, de OpenCV, dlib, Keras, TensorFlow, etc. Entonces, esto es un poco como un paneo de las distintas herramientas, librerías, plataformas, por así decirlo, que se pueden utilizar dentro del estudio. Entonces, yendo un poquito más a las personas que integran el estudio de inteligencia artificial, que vendrían a ser este rol del data scientist. Entonces, como una primera definición básica de qué es lo que se busca o cuál es el rol del data scientist es generar mecanismos que puedan soportar la toma de decisiones basándose todo eso en determinados datos. Entonces, yendo a desmenuzar un poco esa definición, un poco este rol del data scientist es poder analizar cuál es la fuente de datos cuando un cliente tiene determinado problema o se quiere mejorar el viaje digital que llama Globant muchas veces a lo que ofrece ese cliente. Entonces, poder analizar cuáles son los datos que tiene, poder procesarlos, poder saber qué es lo que se va a de verdad extraer de esos datos, poder después, ya volcándote a la parte más de Machine Learning, de poder ajustar, entrenar esos determinados modelos que se vayan a aplicar para la resolución de los problemas. Obviamente está la parte también importante de extraer esos resultados para poder generar acciones, o sea, esa toma de decisiones o ese complemento a decisiones que uno quiere tomar, la habilidad de poder extraerlo y además poder presentarlo de manera acorde para que el cliente entienda de que es verdaderamente un beneficio y para que también pueda entender definitivamente qué es lo que se está implementando o el desarrollo que se está realizando. Un detalle no menor de todo este rol del data scientist es que todo esto que se está haciendo que pueda ser reproducible después en el entorno del cliente. O sea, muchas veces se pueden hacer pruebas de concepto, se pueden hacer distintos desarrollos a nivel más de pruebas y conceptuales, pero después obviamente esto es importante que se pueda llevar a cabo y que se pueda llevar a producción y que sea rentable, por así decirlo, para el determinado cliente. Entonces, simplemente como una suerte de paréntesis que a veces dentro de todo este ruido de la inteligencia artificial y el data science y el data scientist en particular, es que no es lo mismo ni uno está dentro de otro, es como una situación complementaria y el data scientist muchas veces utiliza las herramientas de inteligencia artificial para poder llevar adelante alguno de los desarrollos. Entonces, yendo un poco a cuáles son las competencias que este data scientist, este científico de datos, precisa para hacer, para poder llevar adelante su trabajo, esto puede quedar un poco, hay varias definiciones y diagramas, depende de cuáles son las distintas áreas que debería de cubrir. Esto asusta un poco, obviamente, el hecho de que un data scientist tenga que tener conocimientos del negocio, que tenga que tener conocimientos de programación, que tenga que tener todos los conocimientos matemáticos de estadísticas, machine learning, que además pueda comunicarlo. Es como que, por eso un poco acá la definición es, el data scientist perfecto, sí, debería de tener como que bien claro y el manejo de estas 4 áreas. ¿Qué pasa con esto? Y bueno, que es un poco mucho parece. Entonces, yendo un poco al desglose de cuáles son las competencias que en realidad una vez que tenés todas esas competencias, sos el data scientist perfecto, que no se arranca por eso, o sea, muchas veces se arranca teniendo ideas básicas de determinadas cosas y que después se van desarrollando otras, muchas a través del estudio del conocimiento, otras a través de la práctica y la experiencia. Entonces, yendo un poco a la parte más de matemáticas, como les comentaba, cosas básicas que tiene que tener una persona para poder realizar este tipo de tareas es, bueno, poder tener un manejo del álgebra, poder el manejo de matrices de los datos. Cuando uno va a tener y manejar datos, muchas veces se van a manejar en matrices y tenés que poder tener ese manejo. El tema de cálculos integrales derivadas y todo lo que es el mundo de la estadística, en lo posible, es como que hay mucha información y es como que la base muchas veces para poder entender lo que viene después, que es el machine learning y el deep learning, que son técnicas y herramientas que se pueden ver ahí, como poder entrenar modelos supervisados, no supervisados, poder hacer determinadas cosas. Si no se tiene una base sólida a nivel de álgebra, cálculo y estadística, muchas veces te va a pasar de que no logras entender qué es lo que estás implementando. Podés llegar a hacer un modelo supervisado y entrenar determinadas cosas, sí lo vas a hacer, pero en el momento que tengas que ajustar, que mejorar o que adecuar a determinado problema, si no tenés una base sólida en esto, no vas a saber para dónde arrancar. Entonces es importante siempre primero tener los pilares de estas 3 cosas, álgebra, cálculo y estadística, para poder después ir avanzando en lo otro. Yendo más al lado de la programación,
El lenguaje que más hoy en día se maneja sin dudas es Python. La gente que viene más del lado de la economía utiliza mucho R. En todas se pueden llegar a hacer desarrollos. Lo importante de acá es lo mismo que comentaba recién, o sea, lo ideal es tener una base importante en determinadas librerías, el manejo de estas librerías, o por lo menos qué es lo que intenta resolver determinada librería dentro del lenguaje. Por ejemplo, en Pandas, en NumPy, en Matplotlib. O sea, tener una idea, obviamente no siempre se va a poder utilizar todas las librerías al dedillo y saber qué es lo que hace cada una, pero sí saber en determinados problemas a dónde poder rumbear y qué es lo que tenés que atacar. Entonces, también es importante todo lo que es la programación de fondo, la parte de la ingeniería de software, también poder tener un desarrollo de las arquitecturas o tener nociones. Muchas veces cuando uno empieza, obviamente no tiene el conocimiento de todo esto, pero son cosas que uno va adquiriendo a medida que se van realizando proyectos, que se van poniendo cosas en producción, en práctica, y que lo importante al final del día es que cuando surgen nuevas cosas, saber a dónde ir a buscarlo y tener claro dónde atacar. Ya después con eso y Google uno va a poder llegar a tener resultados buenos, pero siempre es importante no perder el tiempo y tener una noción clara de a dónde ir. También obviamente el manejo de bases de datos para todo lo que es el tema de Big Data muchas veces y la manipulación, y si se quieren armar dashboard y cosas, muchas veces va a haber que tener una base de datos, poder consultarla y sacar información de ahí. Otra de las patas importantes es cuando uno va a un cliente muchas veces es tener claro cuál es el negocio, cuál es el impacto de cuando uno ofrece determinado servicio o producto o mejora, por así decirlo, es, bueno, efectivamente yo te lo voy a mejorar o yo te estoy tratando de vender esto y después si mejora o no, ni idea, es problema de otro. No, justamente es algo importante dentro del rol de este científico de datos, poder meterse en el negocio, poder tener claro qué es lo que vas a hacer y además poder setear desde antes de empezar un proyecto o desde el momento inicial en que uno genera un diálogo de cómo vas a medir ese impacto. Porque al final del día lo que uno está queriendo hacer es mejorar y aumentar, por así decir, el producto o el servicio que el cliente está ofreciendo, y es importante siempre poder tener la medición y el monitoreo en todo, a lo largo de todo el proceso. Esto también implica muchas veces tener conocimiento de cuál es el dominio y qué tipo de cliente es, y sobre todo qué técnicas vas a aplicar para el determinado problema que estás queriendo resolver. Después, como último y no menor, es el tema de la comunicación. Algo muy importante muchas veces es que uno pueda claramente expresar y dejar claro lo que se está queriendo hacer, y eso te va a ayudar. Acá hay como un desarrollo de 4 componentes que es, primero, poder razonar y comprender, o sea, poder ponerse en el lugar del cliente, poder estar verdaderamente en la situación y ver cómo es que se va a hacer el desarrollo y qué es lo que vos vas a aportar para mejorar. Eso también requiere de una escucha activa cuando uno está en una reunión con un cliente que viene con determinado problema o que quiere resolver determinadas situaciones. Es importante estar también en el plano del dominio del cliente, la industria del cliente, y tener claro qué es lo que va a hacer. Después y finalmente es la comunicación verbal y la no verbal, o sea, la gesticulación, el cómo uno se maneja y lograr hacerse entender. Muchas veces en todo este mundo de Machine Learning hay como que muchas técnicas, muchos modelos. Cuando uno habla de modelos, sí, armé un modelo que te resuelve esto y esto otro. Es importantísimo hacer lograr entender de cómo se llega a eso, cuál es la forma que se desarrolla y cuál es el resultado que se tiene, y poder interpretarlo y que el cliente lo entienda. Porque si vos armás una super solución, pero el cliente no lo entiende, no te lo compra, no lo implementa o ni siquiera lo va a entender como necesario para su industria. Entonces es como una pata sumamente importante poder expresarlo de manera correcta, por así decirlo. Bien, hecha esa introducción, le voy a dar paso a Pasquinel. Pasqui, ¿estás por ahí? ¿Querés compartir tú? ¿Querés que te vaya pasando yo? No, estoy por acá. Pásalo tú nomás, no nos Dale, compliquemos. impecable. Voy. Bueno, a ver, les quería contar un poco de algunos proyectos que hemos hecho porque uno tiende a quedar en la teoría y cuando vas y te enfrentas con una entrevista en una empresa, uno dice, bueno, sí, yo he leído algunos casos, pero en verdad no he visto ninguna aplicación. Entonces quiero un poco cerrar ese gap entre lo que uno escucha. Por ejemplo, uno habla de sentiment analysis, uno habla de chatbot, pero no muchas veces tienen la oportunidad de acudir
y de aprender de implementaciones efectivamente que se hayan realizado a principio a fin y que están en producción. Entonces, quería contarles un poco. Eh, Voy a partir por con algunas de Computer Vision, vamos a pasar después por aplicaciones de NLP como chatbot o sumarización y algunas otras por ahí. Después nos van a poder hacer preguntas si lo requieren. Entonces, esta es un proyecto que se realizó para IPF, en el cual querían ellos en el equipo, su edificio corporativo tenía el problema que era muy grande, tenía muchas salas de reuniones, entonces las personas cuando entraban al edificio se tenían que ir a registrar y perdían un montón de tiempo. Entonces una persona que llegaba 15 minutos antes, en todo el registro, en el subir todos los pisos que tenía que llegar, llegaba tarde. Entonces tenían un problema que era real y era súper concreto. El hecho de que habían muchos atrasos, incluso bueno, de gente dentro del edificio como gente de fuera también. Entonces necesitaban generar un sistema más eficiente de ingreso al edificio. Por eso llamaron a Globant y se propuso armar este sistema de reconocimiento facial. ¿Ok? A ver, bajemos una diapo. Entonces, la idea por detrás de este sistema de reconocimiento facial era que de forma online le llegara una invitación a cada persona y la persona por mail tenía que enviar una selfie y un ID, o sea, la libreta de conducir, la cédula de identidad o cualquiera, cosa que después se pudiera machar esos dos rostros. Sí, sigamos, digo, la próxima. La próxima, eso ahí. Entonces, primero recibían un mail, ellos mandaban esa foto en el paso 2 y 3. Después, en el paso 4 la gente iba y en esta camarita con una tablet de ingreso se presentaban, ponían su cara básicamente, y como la cara ya estaba encodeada en el sistema, inmediatamente se les daba el permiso. Esto, eso sí, tenía ciertas restricciones. Por ejemplo, si tú estabas invitado a una reunión a las 3 de la tarde, no podías llegar a las 2 de la tarde, se iba a abrir solo 20 minutos antes el ingreso, y tampoco podías llegar ya media hora después, a menos que hicieras un aviso en particular. Entonces así uno evitaba que se filtrara gente de otros lugares y también que no hubieran fallas de seguridad en general. Bueno, los challenges en este, no, todavía no digo gracias, en este proyecto hubieron bastante. Principalmente el departamento de seguridad del edificio, de este edificio corporativo, estaba muy preocupado porque nosotros le comunicamos transparentemente que no era es un modelo determinista. Los modelos de Machine Learning son modelos probabilísticos y eso significa que intrínsecamente puedes hacer muy bien tu modelo, pero una de cada tantas te va a fallar. ¿Ok? Entonces hubo que generar toda una plataforma a prueba de fallos, que cuando la accuracy no fuera suficientemente bueno, efectivamente pasara por una revisión humana, eh, y hubo que adecuar los distintos tipos de iluminación, hacer prueba de errores, ver un poco, tener una mentalidad de hackeo, ¿no? Cómo alguien puede hacer fallar esto. Entonces nosotros, ¿cómo desarrollamos esto? Para que una persona que efectivamente quiera hacer fallar este sistema no lo pueda hacer. Finalmente terminó implementado y es algo que se sigue usando. Ahora sí, Diego. Esta es una aplicación un poco más de uso social, llamémosle. Fue la idea de, bueno, cómo detectamos distintas enfermedades cutáneas. En particular se trabajó con psoriasis. Entonces se entrenó un modelo de detección de psoriasis, se deployó y se generó una API, una app para que la gente misma se fuera monitoreando y se le avisara, bueno, estás aumentando, estás disminuyendo, anda al médico, el tratamiento que está funcionando o no te está funcionando, etcétera. La próxima, por favor. Entonces, el sistema así uno también podía poner ciertas características para monitorear un poco mejor y también no solo la cara, sino que otras partes del cuerpo funcionaban.
Entonces esto con la misma aplicación te iba recomendando cosas, pero iba también monitoreando con médicos dermatólogos expertos. Siguiente. Bueno, no sé si están, me imagino que no están haciendo preguntas y si hay alguna la veremos al final, ¿no es cierto? Yo estoy Bueno, esto es, compartiendo, yo estoy sí, esto compartiendo es, pantalla y no veo el chat, Estoy, pero estoy revisando el chat por las dudas, así que bueno, si escriben, los interrumpo y les comento bien. lo que pregunten. Dale, Diego, esto es tuyo. bueno, sigo. Este proyecto en particular es para una empresa de entretenimiento de Estados Unidos, creo que pueden interpretarlo ahí. Y un poco lo que se buscaba acá era hacer como una suerte de detección de momentos de foto automáticos. O sea, ¿qué era lo que se buscaba? Que a través de una cámara de seguridad que hay en el lugar, obviamente esto blanqueado con las personas que van ahí, es que en realidad en vez de haber un fotógrafo hay un tótem particular que lo que se hizo fue un desarrollo de primero la detección de dónde estaban las personas y los personajes en cuestión. En este caso pueden ver ahí que son los ratones estos conocidos, pero también hay en otras partes del lugar este como con distintos personajes. Entonces lo que se buscaba acá era primero, eran como dos etapas. Primero, interpretar y entender dentro de la imagen dónde era que estaban esas personas y una vez que estaban en una situación donde había como una suerte de sesión, por así llamarlo, donde estaban interactuando esos personajes y los invitados, pasar a la etapa de si están en pose o no, o hay una suerte de pose para sacar una foto o no. Entonces, en realidad, el desarrollo fue un desarrollo bastante grande, donde se aplicó obviamente técnicas para poder eh, ver dónde era que estaban las personas, como una suerte de tracking, por así decirlo, y además como una suerte de, con mapas de calor de determinadas poses y determinadas partes del cuerpo, ver cuáles son las poses. Entonces se entrenaron distintos modelos para interpretar si eran poses donde efectivamente eran para sacar una foto o si no, si era el momento donde estaban entrando a la sesión o estaban saliendo o estaban, no sé, haciendo distintas cosas. Entonces en realidad eso fue como una parte grande del desarrollo, donde se podía interpretar esto automáticamente y obtener información, por así decirlo, en base a la cámara directamente al video. Y además después, una vez que se tiene la foto, o sea que ese tótem saca la foto, en los momentos, acá se pueden ver algunos de los momentos que el sistema interpretó como que era un momento de fotografía. O sea, son momentos donde hay una pose, donde hay un abrazo, momentos cándidos que se llaman también, donde hay, como se puede ver acá abajo con campanita, un momento donde la foto es una foto linda. Y bueno, y en realidad como que esta otra parte era interpretar además dónde están esas personas para poder hacer como una suerte de eh, recorte de la imagen, poder hacer un zoom, poder en base a una sola imagen, poder tener tres o cuatro. Aquí se pueden ver de que se le puede cambiar el color, se le puede hacer como un blur, hay también efectos de blanco y negro, pero al fin y al cabo todas esas cosas ya son offline, por así decirlo, o sea, una vez que ya la imagen está y está grabada, está guardada en un bucket de S3, se le corren ahí determinados procesos, también automáticos, o sea, no hay una persona generando un filtro ni nada, sino que automáticamente se generan en base a dónde están las personas en la imagen estos distintos filtros y cosas para que el cliente después las pueda comprar. O sea, esto es parte del proceso de la compra de esa persona. Pero bien, sigo Pasqui. Bueno, este es un proyecto, de hecho que es el que estoy trabajando actualmente. Eso sí, esta fue la primera iteración, estamos un poco más avanzados. Eh, la idea de esto era que estábamos trabajando con una empresa bastante pionera en hardware y software relacionados con drive-thru. El drive-thru es todo el proceso que tiene un auto cuando va a pedir comida al local comercial, ¿no es cierto? Entonces es todo el loop, es desde cuando un auto llega, cuando pide la comida, paga, pum y se va. Esta gente tiene para ver qué etapas está avanzando un auto, un sensor magnético que les falla un montón y no les permite obtener valor más allá de saber que un auto está pasando o no. La innovación que querían hacer acá era a partir de que habían tenido muchos comentarios de clientes, o sea, restaurantes de comida rápida, en que les decían que
no tenían idea cuánto negocio estaban perdiendo por autos que estaban haciendo una fila y se terminaban yendo porque era el horario pico y no podían esperar y bueno, se iban. Entonces surgió la idea de, bueno, poner cámaras, entrenar un modelo en que no solo detecte autos, sino que traquee autos y por algún sistema de reglas, ¿no es cierto?, evaluar cuando un auto estuvo en la fila y se fue. Y por lo mismo poder evaluar, decir, bueno, entonces este auto está pasando la Danger Zone, que se le llama, entonces estamos perdiendo negocio. El manager sí es capaz de tener esa visualización, esa información en tiempo real, puede empezar a redistribuir gente en la cocina o o sacar gente de la cocina que ayude más en otras partes. Además, no solo la evaluación de Danger Zone es lo que se puede obtener de acá, sino que uno puede, imagínense, sacar un montón de cosas, como por ejemplo, cuántos se están demorando en cada parte, o desde un auto, desde que empieza a hacer la fila, cuánto tiempo demora en función de bueno, qué hora es o qué tan lleno está. Imagínense, uno de acá cuando tiene un sistema de traqueo puede darle un montón de utilidades. Entonces estaba muy interesado este cliente, partimos por una POC muy sencilla, que es la que ven acá, en donde se definió distintas zonas, distintas áreas. Si ven la parte azul no se medía nada, en la parte que no hay ningún filtro es efectivamente donde está la fila, y la parte más rosada es la evaluación de un auto cuando se va de la fila y pasa a ser el Danger Zone. Los retos de este proyecto fueron principalmente, y están siendo, que tiene que funcionar todo en IoT devices. O sea, acá no hay nada cloud. De hecho, muchos restaurantes ni siquiera están conectados o no tienen una buena conexión a internet. Entonces, cero ambiente cloud, todo era on-premise. Y para eso implementamos este sistema que corre en una Jetson Nano, que es lo que ven ahí, y con ciertas cámaras de seguridad medir esto. Está siendo implementado en este momento, y no solo eso, sino que se está integrando con un sistema que tienen ellos, que miden otras cosas dentro del restaurante. Entonces, el objetivo final es tener toda una orquestación muy amplia de cómo está funcionando el restaurante, tanto dentro como su sistema de drive-thru. Eso es, pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, eso con Computer Vision. Vamos a pasar a un poco de chatbot y NLP. NLP es Natural Language Processing para los que no están familiarizados. Globant ha trabajado con un montón de chatbots, no los voy a mostrar todos, quería mostrar este en particular, porque este es un chatbot que no se entrenó a partir de las herramientas cloud que hay hoy en día, sino que querían una solución totalmente custom por el alto nivel de customización también de la problemática que estaban tratando de solucionar. Esto es un chatbot que asiste a estudiantes que tienen que en particular resolver ciertas tareas, y no se le puede estar con un profesor tiempo completo que esté resolviendo todo, ¿no es cierto? Entonces, este chatbot en particular está entrenado para cierto tópico. Entonces, cuando los alumnos van y preguntan algo, el chatbot les ayuda a resolver esta tarea, cosa que es extremadamente útil, como se imaginarán. Para esto se usó una Recurrent Neural Network, que es hoy en día probablemente uno de los estándares, a pesar de que ya se están quedando un poco atrás las Neural Network, están pasando a otras tecnologías, pero históricamente la Recurrent Neural Network es la red de excelencia para trabajar con data secuencial. En este caso, la data secuencial es un generador de lenguaje a partir de preguntas, que vendría siendo el chatbot. Esto también se llegó a producción y se está usando todos los días. Imagínense ahora lo útil que será con el tema de la pandemia y la educación a distancia. Pasemos, por favor. Esto es otra aplicación de NLP que no es un chatbot. Esto es una engine que lo que busca es customizar las noticias que le llegan al feed a una persona. Entonces, toma distintos medios, distintas redes sociales y distintos portales de noticias, y según lo que la persona ha leído, se perfila un tipo de noticias que le interesan. Entonces, luego que ese modelo está entrenado para cada una de las personas,
tú te metes a este portal y este portal te resume, según el insight que hubo en cada una de las noticias, cuáles son los tópicos en particular de todos estos portales que te pueden interesar. Acá lo interesante es que no es un sistema de recomendador tradicional, porque el sistema de recomendación lo que hace es ve las similitudes entre tú y otras personas que estén buscando alguna noticia en particular. Esto no es un filtro colaborativo, sino que esto va a buscar por tópicos, a describir como una especie de perfil que uno tiene, según el texto, el lenguaje natural que haya en la noticia, te va a recomendar el set de noticias que te puede llegar a interesar. Bastante interesante este proyecto. Esto fue para el Banco Interamericano del Desarrollo. Y bueno, otra aplicación bastante más clásica de Machine Learning son los motores de recomendación. Ustedes lo habrán escuchado bastante porque están en nuestra vida todo el tiempo. Esto es de supermercados peruanos, que Supermercados Peruanos viene siendo la segunda cadena más importante de supermercados del Perú, y quería empezar a diferenciarse de la competencia. Entonces dijo, bueno, queremos implementar un motor de recomendación y propensión, pero más o menos queremos que ustedes nos ayuden. Entonces fuimos a sentarnos con ellos por unas cuantas semanas, de hecho, a customizar su motor de recomendación y a preguntarles, bueno, qué es lo que quieren? ¿Cómo diseñamos esto? Porque no es una recomendación así nomás, sino que uno tiene que entender que un motor de recomendación tiene que cumplir ciertas características, como por ejemplo, bueno, la recomendación es instantánea o no es instantánea. ¿Qué pasa si uno tiene un perfil poco descrito de una persona? ¿Qué le recomiendo siendo que no tengo un historial de esa persona? ¿Cómo lo perfilo, no? Le recomiendo productos que no ha comprado, o capaz que le recomiendo productos que sí compró, pero le trato de subir, hago lo que se llama upselling, entonces trato de vender algo como del mismo tipo, pero de un poco más elite. Entonces nos sentamos un montón a conversar de esto. Ahora bajemos, Diego. Y bueno, nada, se logró números geniales. Después les voy a mostrar cómo monitoreamos todo esto. Baja nomás. Entonces se dividió la cantidad de servicios en 5: un motor de propensión, un motor de recomendación, subproductos ancla, recomendación inversa, y ahora les cuento en resumen. El motor de recomendación lo que hace es que te recomienda productos a partir de otros productos que tú has comprado, productos nuevos, y aquí está la clave. Entonces, tú tienes toda una serie de productos que has comprado. Por ejemplo, tú compras cerveza, carne, y te voy a recomendar ciertos chorizos que a otra gente le gusta, que compra también ese tipo de cerveza y ese tipo de carne. Por ejemplo, la propensión que está a la izquierda es un poco distinto. La propensión lo que busca es darse cuenta cuando un cliente habitual, por ejemplo, le va a faltar detergente de ropa, nosotros saber, esta persona esta semana va a ir a comprar detergente de ropa, entonces le podemos mandar una push notification que diga, te tenemos esta oferta en particular. Entonces uno aumenta el engagement, obviamente, del cliente. Le dice, bueno, ven a comprar esto acá, y yo además te engancho ese producto que sé que vas a comprar con otros que pueden estar relacionados. Pero el tema es que la propensión es un poco más de timing, más que productos nuevos. También había otros conceptos interesantes que desarrollamos, como la subfamilia Sancla, donde buscamos, por ejemplo, darnos cuenta que a una persona le encantaban los quesos. Entonces los quesos se consideran una subfamilia ancla de los vinos. Entonces, como a ti te gustan los quesos, capaz que puedo ir a recomendarte ciertos vinos que van muy bien. Entonces el ancla es ese producto que te abre la puerta a todo un set de productos aparte. También, bueno, trabajamos con recomendación inversa, es decir, en vez de ver qué productos le recomendamos al cliente, sino que qué clientes le podemos recomendar cierto producto. ¿Por qué cambia esto? Porque algún cliente del supermercado puede decir, mira, yo quiero que me aumenten mis ventas, estoy dispuesto a gastar en propaganda acá. Entonces esta gente sabe exactamente a qué clientes les puedo empezar a empujar este tipo de productos, dado ese requerimiento. Y bueno, otro problema que se solucionó es del cliente nuevo, lo que le contaba, ¿no?
es un tema muy recurrente en los motores de recomendación, que cuando uno no tiene un cliente perfilado, es muy difícil saber qué recomendarle. Entonces lo solucionamos con una especie de matriz de lifting y la verdad que funciona bastante bien. Se lograron bastante buenos números acá. Bajemos, Diego. Y esto, bueno, fue montado 100% en Google Cloud con sus herramientas correspondientes, tanto el procesamiento como la base de datos. Hubo que generar estrategias bastante cuidadosas para decir, bueno, cada cuánto nosotros entrenamos un modelo, cada cuánto conviene entrenar un modelo. ¿Por qué? Porque esto gasta plata, esto representa cierto riesgo. Si vemos que algo está funcionando, nos arriesgamos a tener un modelo reentrenado, siendo que puede haber sido, qué sé yo, por ejemplo, un mes caótico, como por ejemplo un mes de pandemia. Entonces, ¿conviene o no? Entonces uno tiene que definir toda una serie de policies para el reentrenamiento y también por saber si, bueno, cuántos clientes nuevos están llegando, reentrenamos los datos con estos clientes o todavía no es necesario, etcétera. Entonces, a partir de eso se generó toda esta estrategia en Google Cloud Platform. Y último, también uno cuando plantea un proyecto tan grande que requiere un montón de inversión para una empresa, tiene que darle la oportunidad de monitorearlo. Esto no puede pasar de largo y decir, bueno, esperemos que funcione. No, ellos tienen que tener en tiempo real una visualización de cómo está funcionando esto. Esta plata que yo invertí, ¿me está retornando o no me está retornando? ¿Cómo lo visualizo? Entonces se genera un montón de estrategias de A/B testing y también de monitoreo de cada una de esas estrategias. Y nosotros también le generamos esto a supermercados peruanos, en donde ellos podían tener una visualización en tiempo real de cómo avanzaban las campañas que ellos estaban proponiendo con este motor de recomendación. Y otra más. Bueno, eso es alguno de los tantos proyectos que el de estudio de inteligencia artificial ha desarrollado para otros clientes. Sin embargo, Globant también tiene desarrollo interno. En particular, estamos trabajando en la serie Augmented. Augmented busca asistir distintas funcionalidades del proceso interno de una empresa para hacerlas más eficientes, más rápidas y más reproducibles. En particular, estamos trabajando en Augmented Staffing. Es un problema que es muy común en empresas de desarrollo grandes como Globant, en donde existen tickets de distintas empresas que requieren ciertos developers por ciertos proyectos que están planteando, y existen los developers por otro lado. Entonces uno tiene tickets, ¿no es cierto?, de requerimientos y developers con ciertas características. Entonces estamos armando un sistema de macheo en donde la idea es encontrar el mejor matching entre proyecto y developer. Un matching que puede priorizar seniorities, que puede priorizar ciertas ecosistemas de desarrollo que tenga cada persona. Entonces que este proceso se haga rápido, que sea iterativo y que los staffers tengan la capacidad de iterar rápidamente y encontrar el mejor perfil para el ticket que se está buscando. Eso por un lado en Augmented Staffing. Augmented Coding es una iniciativa también Augmented que busca no reemplazar a los developers, así que no se preocupen, lo que busca es asistir a los developers en el proceso de desarrollo. Entonces, tomamos, está este modelo entrenado, entonces uno toma el código que se está desarrollando para el proyecto, que puede ser código Python, código Java, encodea este código en un modelo en que después las personas escriben cierta función, por ejemplo, y esta función o describo qué funciones que estoy buscando, me recomienda, me dice, mira, esto está acá, y me puede generar una autodocumentación. Me dice, esta función hace esto, y se conecta con esto. Uno puede ir a escribir en lenguaje natural, por ejemplo, quiero crear un endpoint para tal parte. Entonces te dice, bueno, esto conéctalo con esta parte, está en esta parte del código, así se llaman las funciones asociadas, estos son los métodos, y esto significa cada uno de los métodos, y estas son las variables asociadas. Esto está siendo implementado en 80 empresas hoy en día
pero entenderán que es un proceso no tan rápido porque las empresas en particular son bastante celosas con su código, entonces uno tiene que proveerle la seguridad que no van a haber filtraciones y que esto tampoco va a ser un código que se va a poder robar, ¿no es cierto? Que va a quedar todo internamente en su sistema. Pero lo que busca Augmented Coding es aumentar el tiempo de desarrollo, más adelante generar autodocumentación y quitarle un poco el peso a los developers de la parte pesada, ¿no es cierto? Y hacerlos más partícipes del desarrollo mismo, de la planificación y de la arquitectura. Diego. Bueno, eso es. Estamos abiertos a preguntas de cualquier tipo. Creo que estamos bien, ¿no? 45 minutos, quedan 15 minutos de preguntas. Estamos perfectos, Pasquinel. Bueno, muchísimas gracias a ambos por este webinar. La verdad que buenísimo los proyectos que nos han comentado, estos ejemplos prácticos, digamos, que siempre hablamos un poco de teoría y damos algún ejemplo, pero acá nos tiraron de todo. Estuvo buenísimo. Ahí, sobre el sistema de recomendación, este, por ejemplo, para la universidad, nosotros que tenemos más o menos el perfil de los estudiantes sería como más fácil implementar, por ejemplo, recomendación de cursos o actividades. Tenemos la actividad digital de los estudiantes dentro de las plataformas, bueno, la data de la carrera que cursan en el sistema de gestión académica Sí, estaría bueno. y demás. Estaría súper bueno. Aquí lo esencial Ahí es, tendremos como bastantes datos para poder potenciar ese sistema, ¿no? de recomendación. claro. Bueno, los sistemas de recomendación están muy en boga, porque no sé si se dan ¿Ah? cuenta que hay un tema que se está hablando en el desarrollo de estas áreas, especialmente con los sistemas de recomendación. Es, por ejemplo, Sí. si yo compro un producto A y un producto B, y otra persona compra un producto A, el producto B y un producto C. Entonces a mí me va a recomendar, por similaritud con esta persona, el producto C. Pero capaz que este producto C, dado que tengo un perfil tan parecido a esta otra persona, capaz que me recomendaba igual este producto C. Entonces, vale la pena gastar en publicidad, vale la pena gastar recursos visuales en este caso, para recomendar algo que probablemente igual lo voy a comprar. Entonces se está tratando de replantear los sistemas de Claro. recomendación para que sea un poco más temporal o llamémosle progresivo, para decir, bueno, si es que estoy comprando estos productos, ¿cómo puede evolucionar, ¿no es cierto?, mis gustos? Entonces algo es Claro. un poco más de comportamiento, es como una especie un poco más psicológico. Hay Sí, muy poco hecho de eso y muchas universidades hoy en día están planteando esa problemática. claro. Buenísimo. Este, a ver, de los chicos que están conectados, si alguien tiene se anotó alguna duda para el final. Ahí además como para agregar, mientras que capaz que surge alguna cosa Sí. y no dejar el espacio vacío. Vos además, por ejemplo, en el caso que vos comentabas recién, y que además también pasa en el caso que se está hablando acá de Augmented Staffing de Alberta, si además la persona tiene la posibilidad de poner sus gustos o poner como Ujú. una suerte de orientación, es hasta como más información todavía. Vos, además de tener los datos de, bueno, no sé, qué materias cursó, etcétera. Si vos además le das una instancia de, bueno, yo cursé estas materias, pero además me gustan estas cosas, vos ahí hasta como que podés complementar más todavía, que por ejemplo nosotros dentro de Alberta y estas skills que hablaba Pasqui de que yo tengo un equipo y tengo los perfiles, uno además puede hasta ponerse puntos en cosas que hasta además quiere empezar a meterse, por ejemplo, entonces Alberta también lo puede llegar a tener en cuenta. Y eso en realidad es aplicable en todas las áreas. Muchas veces cuando se loguean por primera vez en determinados portales o lo que sea, a veces te da la opción de decirte, bueno, no sé, si te logueas en un lugar donde te va a recomendar noticias, vos le puedes decir, che, a mí me gusta el deporte, me gusta la tecnología y me gusta esto. Entonces como que lo haces todavía más robusto o por lo menos le das más información, sobre todo para lo que decía Pasqui hoy del inicio, de cuando vos recién arrancás, poder orientar en algo y que vos, si tu primera experiencia te recomienda algo que vos no querés ni por asomo eso, te puede generar un problema eso.
porque también capaz que estás espantando en tu primera experiencia a la persona. Entonces, eso también muchas veces se hace y es una buena práctica para los dos lados, o sea, para el que tiene el motor de recomendación y para el usuario de poder orientar en qué es lo que está buscando en esa plataforma. Llegó una pregunta. No, llegó una pregunta en el chat, ¿sabes? Sí, Martín nos pregunta si hay empresas uruguayas interesadas en el desarrollo de aplicaciones que usen inteligencia artificial o generalmente trabajan con empresas de otros países. Diego, ¿quieres responderla tú? No, dale vos, dale vos. Bueno, a ver, sí, la mayor proporción de las empresas con las que Globan trabaja son empresas más del hemisferio norte, especialmente con Estados Unidos y algunas empresas europeas. Y bueno, otras obviamente de Latinoamérica, repartidas en todos lados, Perú, Chile. En Uruguay han habido casos, no es tan común por el tema que bueno, la economía uruguaya es un poco más pequeña que estos otros países. Lo que hay mucho en Uruguay son empresas que desarrollan, o sea, está Globan, está Trio Labs, está Data, de Local, no sé si está llevando a cabo inteligencia artificial. Entonces, en general, sí, uno puede encontrar casos en Uruguay de empresas que requieran este tipo de cosas, pero Uruguay más un proveedor de estos servicios que, que un generador de oportunidades. Obviamente está cambiando, yo no estoy muy al tanto de todo el universo de empresas dentro de Uruguay, pero seguro que va a ir aumentando esto, porque ya hoy en día la inteligencia artificial no es un lujo, sino que es una necesidad como para mantenerse el nivel de competitividad necesario. Sí, ahí como para agregar nomás, Pasqui, tal cual eso, o sea, el público objetivo, por así decirlo, de estos desarrollos habitualmente es el hemisferio norte, pero sobre todo son empresas grandes, o sea, son empresas que tienen desarrollos importantes, que mueven mucho capital a veces, y que acá en el medio local no hay muchas que puedan hacer una inversión de este estilo para poder tratar de aumentar su negocio o lo que sea, o sea. Entonces, por eso es que muchas veces en Argentina hay varios y en Latinoamérica hay varias empresas, pero suelen ser empresas multinacionales, porque muchas veces hay un desarrollo de mucho tiempo, de poder establecer como un vínculo que te permita aplicar estos desarrollos y que efectivamente vos le puedas sacar rédito a eso. Claro, y hay que considerar que especialmente en el tema de la inteligencia artificial, dado que nosotros como estudio a priori necesitamos datos, entonces siempre se vuelve mucho más sensible. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si vas a construir software o una app para una empresa, sí, tú vas a tener que tener acceso a la base de datos, vas a tener que conectar la app con las distintas bases de datos que tengan, etcétera, cómo mover todo eso con los clientes. Pero aquí uno tiene que llegar y decirle, bueno, ¿quieres que te entregue un modelo? Bueno, pásame los datos, porque si no, no puedo entregarte nada, ¿no? Entonces, especialmente en la temática de inteligencia artificial, se requiere generar una suerte, como lo decía Diego, de confianza. Entonces uno tiene que llegar a mostrar, bueno, hemos estado en esta cantidad de proyectos, hemos trabajado con esta gente, somos confiables, nos puedes pasar tus datos y no vas a tener problemas. Eso es más o menos. Llegó otra pregunta. ¿La leo? Perfecto. Dale. Sí, Entonces, ahí Luis nos pregunta. sí, dale, leo yo. No, no, En el área, adelante. Tenemos una. en el área de investigación científica, por ejemplo, en el análisis de información de AMPO, supongo que es campo, ¿no? Es posible utilizar esta herramienta, campo. Por ejemplo, en el análisis de información de campo, ¿es posible utilizar estas herramientas o es otra área que debo buscar? Gracias. Información de campo, yo no entiendo mucho a qué se refiere. ¿Como rural? Diego, como rural. Em, Sí, ahí mira, depende, a ver, depende a veces un poco de qué es lo que vos estás queriendo, qué análisis de información estás queriendo hacer. Si vos estás queriendo optimizar un proceso de producción,
capaz que vos precisás primero que nada empezar a censar información. O sea, acá, como decía Pasqui recién, lo más importante muchas veces es tener la información. O sea, es difícil poder entrenar, predecir o tratar de sacar información de datos que no tengo. Entonces, lo ideal es poder tenerlo. Si vos en el campo tenés formas de recopilar información, lo que pasa que también depende un poco de qué es lo que se está haciendo o explotando en el campo. Lo que sí se hace hoy en día, no lo hacemos en Globant, pero sé que hay algunas empresas en el medio local que lo hacen, es a través de drones poder sacar imágenes del campo y poder ir viendo la información que uno tiene sin tener que estar recorriendo el campo todas las mañanas. Por ejemplo, vos tenés un dron que podés recorrer, saca fotos o guardás imágenes, o también pueden ser satelitales, y que vos puedas ir interpretando esa información a través de las imágenes. Lo mismo si estás queriendo hacer alguna cosecha, o si querés, no sé, por ejemplo, tener qué humedad hay, si está el campo seco, no sé, como que distintos factores. Vos siempre que vayas a querer hacer análisis de información, precisás esos datos. Después, las herramientas, y siempre las vas a poder utilizar. Pasqui mostraba hoy el ejemplo de que vos tenés esto del drive-thru, son todos devices, o sea, son todos objetos que vos podés tener ahí en el lugar y, bueno, conectarlos a internet, sea por un chip 3G o de alguna forma, y poder después utilizar las herramientas. Y el desarrollo no precisas hacerlo ahí, vos podés hacer el desarrollo donde quieras y después lo metes en esa plataforma para que el sistema analice esa información o no, pero no tenés ningún problema con eso. Colmenas, ahí estoy viendo. Ahí no, Sí, sí, me interesaría saber cuál es más el problema en sí que querés censar, pero bueno, si vos querés saber, no claro. sé, cuánta miel hay, por ejemplo, o si está en el momento de retiro o no, lo importante ahí va a ser censar la información. O sea, para, lo que siempre se busca mucho con todo esto de Machine Learning es encontrar patrones o poder interpretar patrones para vos sacar la información automáticamente, que obviamente después muchas veces, y es también lo que comentábamos recién, o sea, no se busca sustituir al humano, sino darle la información que de verdad le sirve y más rápido para poder tomar esas decisiones, que es un poco el principio de lo que hablábamos hoy. O sea, lo que se busca es poder generar herramientas para tomar decisiones. Buenísimo. Digo, acá tengo una pregunta que me envían por privado que dice, buena consulta, ¿cuánto tiempo lleva en promedio un proyecto tan grande? ¿Cuántas personas forman parte y de qué valores económicos estamos hablando? Ah, Seis qué, coma qué siete buena cifras. pregunta. Gracias. Bueno, yo les puedo dar más o menos una visión general y Diego, tú podrías contar el tema de Disney, ¿no? Que es de lo más llamativo. Eh, Obviamente, y ustedes se lo esperarán, vamos a tener proyectos muy pequeños y proyectos muy grandes. Entonces, les puedo dar un rango. El rango en general va a ser en este tipo de trabajo desde los Sí, 150.000 dólares hasta el $1.000.000. Bueno, y hay proyectos que son bastante más que $1.000.000, pero que son porque tienen seguimiento y porque tienen un desarrollo continuo. El equipo, por ejemplo, para el equipo de Car Tracking, que es el proyecto que yo estoy trabajando ahora, tenemos 2 desarrolladores C++ que están en la parte de la Jetson Nano. Eh, Hay un Data Scientist, hay 3 Quality Assurance Engineer, tenemos .NET Developer porque tiene integración con un sistema que está en .NET. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos un experto en IoT, y toda la parte más administrativa, que es Project Manager, Delivery Director. Hay un montón de gente metida en esto. No sé, de Sí, Disney. ahí, yendo al proyecto mío en particular, éramos cerca de 20 personas, estuvimos cerca de un año y algo trabajando en eso y costó un par de millones de dólares, ajá, sí. Pero era un claro. proyecto bastante grande y además a veces no es solo simplemente entrar en un modelo y ya está, sino que es toda la plataforma que uno integra para poder hacer eso. O sea, nosotros teníamos el manejo de cámaras, del tótem que sacaba las fotos, de servidores, teníamos además un tótem fuera de los locos, tenemos, o sea, si van a los parques los van a ver, hay un tótem fuera de esos lugares donde vos tenés una pantalla, donde elegís las fotos, donde las seleccionás, donde las comprás, donde las pasás a tu banda que te dan en Disney cuando entras. Entonces hay como que todo un montón de cosas que a veces
cuando uno arma una prueba de concepto es, mira, yo te armo esto que te va a detectar cuando sacar la foto, pero después cuando vas a producción hay miles de cosas atrás que eso a veces hace de que se estire un poquito más el proyecto o que dentro de la planificación, y a veces era un poco también lo que les decíamos del diálogo con el cliente, es en el momento que vos le vas a vender o hablar al cliente, tenés que considerar ese tipo de cosas, porque si no vos después le vas a decir, che, mira, esto te sale 30 pesos, te lo hago en 2 meses, y después cuando vas a ponerlo a producción, cuando vas a ver, decir, bueno, pero el usuario, cuando va a comprar la foto, ¿cómo hace para verla? Yo la saqué, bárbaro, está en la nube, está en S3, está en Amazon, pero ¿cómo hago para que el usuario la vea y me la compre? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que comentábamos hoy, de que en el estudio vos tenés que tener el dominio también del cliente y saber cuál es el valor agregado que vos le estás dando y poder en la solución abarcar todo y obviamente en el precio cuando nosotros éramos 20 personas con diseñadores web, con gente de Java, gente de Python, un par de data scientists, gente que trabajaba con .NET, o sea, era un proyecto súper completo y que nos llevó 1 año y 4 o 5 meses más o menos. Y en estos proyectos, digamos, ¿trabajan con gente interna ahí en Globant o requieren de contratar, no sé, gente especialista en determinado tema de afuera? Te- Comento yo, digo. Sí, Bueno, Globant, uno de los fuertes de Globant es que cuando te estafea a las personas que van a pertenecer al proyecto, dado que está en todos lados, está en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y varias ciudades de Estados Unidos. Entonces, lo que busca no te vamos a buscar una persona porque esté cerca tuyo, sino que la vamos a ir a buscar en todo el mundo, en todo el pool que tenemos de Glovers del mundo. Entonces, vamos a encontrar a la persona que mejor calce con tu perfil sin importar dónde esté. Y dado la cantidad de estudios que tenemos gente de todos los lenguajes, todos los frameworks de backend, de frontend, de todas las especializaciones, te diría que el 99% de los casos no hay que ir a buscar gente afuera de Globant, sino que siempre vamos a tener a alguien dentro. Cuando pasa este 1% de casos que no hay ningún perfil, bueno, hay una campaña de contratar gente, se va a buscar a las redes sociales, a LinkedIn, a todos lados, para atraer a esa persona, ese perfil que falta, para cumplir la función que se busca. Perfecto. Eh, Aquí Fabián López nos pregunta, dice, hola, buenas tardes. Interesante, re interesante la charla. En base a la consulta de costos, al momento de que la empresa contrata para un proyecto, ¿se hace un estudio de factibilidad económica que le ofrezca al cliente información sobre las ganancias que la aplicación del proyecto le pueda ofrecer? Bueno, eso es un gran tema, de hecho, porque cuando una empresa, por ejemplo, quiere crear una aplicación web que no tenga inteligencia artificial, hay un estudio interno y la empresa dice, bueno, nosotros queremos empezar a vender este tipo de productos. Cuando uno, cuando uno va a construir software con inteligencia artificial que va a mejorar un proceso, no necesariamente el producto mismo se basa en inteligencia artificial, sino que a veces uno mejora un proceso o lo hace más eficiente, es capaz que un poco más difícil proyectar cuáles van a ser las ganancias. Y efectivamente llega mucho cliente y es entendible diciendo, bueno, yo voy a invertir $500.000 en este proyecto, denme alguna forma de asegurarme que yo voy a terminar ganando o díganme cuánto va a ser mi retorno de inversión. Voy a recuperar esa plata en 1 año, en 2 años, y es muy difícil hacer eso, porque uno no sabe cómo va a funcionar, no sabe cuáles son las finanzas internas de ellos. Entonces, en ese caso, bueno, hay que decirle, no, la verdad que no podemos darte con ese grado de detalle, lo que sí podemos mostrarte cuáles van a ser los beneficios, y no solo los beneficios, sino que cuáles van a ser eh, las, eh, la- los procesos que te va a hacer más eficiente. Ahora trabajemos juntos, más o menos, para hacer esa estimación. Pero sí, la respuesta es muy, muy difícil decirle cuánto, en cuánto tiempo va a retornar esa plata y cuánta ganancia le va a traer. Es un poco la labor del product owner de su lado, o de toda la directiva o la mesa de negocio, decidir más o menos cuánto podría llegar a traer esto y si nos metemos no en el riesgo. Nosotros como empresa desarrolladora lo que podemos hacer es darle visibilidad de todos los procesos y mostrarle experiencias de otras empresas, pero avanzar mucho más que eso ya es difícil.
Creo que estamos, ¿no? Perfecto. Preguntas. Fabián pone excelente. Sí, creo que ya estamos con las preguntas. Bueno, agradecerte, Pasquinel, muchas gracias por la presentación. Diego, que nos saludó ahí por privado, que se tenía que retirar, pero muchísimas gracias por acceder a dar este webinar. La verdad que estuvo buenísimo, muy práctico. Lo vamos a compartir con el resto de los estudiantes que nos pudieron asistir. Así que, bueno, seguiremos entonces en contacto. Bueno, me alegra. Agradecemos. Nada, un placer. Y si alguien quiere contactarme, ahí está mi LinkedIn. Me buscan por Pasquinel Urbani. Probablemente por lo raro que es el nombre lo va a encontrar. Y nada, un placer y cualquier duda que tengan, por favor, contáctenme. Está. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse y bueno, seguimos en contacto. Bueno, chao. Hablamos. Chao, chao.